Shalom, que significa paz. Quiero dar toda honra y gloria a Yahweh Bahashem Yahushai, Bahashem Raja Kodash, que es Yahweh es el nombre del Padre Santísimo, en el nombre de su Hijo Yahushai y en el nombre del Espíritu Santo. Hoy vamos a entrar al libro de Romanos capítulo 11 y este mensaje es para las 12 tribus de la nación de Israel, de descenso moreno y indio. Los llamados morenos, los llamados latinos, los llamados indios norteamericanos y seminoles de descenso moreno e indio, que hacen las 12 tribus de la nación de Israel. El libro de Romanos capítulo 11 es un capítulo bien controversial porque muchos de estos cristianos allá afuera se creen que, y muchas de otras denominaciones de religión se creen que eso está hablando de los gentiles de las otras naciones, y eso no está hablando de las otras naciones. Este mensaje del evangelio solamente le pertenece a la nación de Israel, que usted ve aquí en este sign. A nadie más, solamente a la gente que están aquí. ¿Ok? Y estas diferentes religiones han empujado que todo el mundo puede ser salvo si aceptan el Señor. Y eso no es verdad. Lo que pasa es que no tienen el entendimiento de las escrituras. Es más, vamos a empezar ahí, en el libro de Proverbios, capítulo 4 y versículo 7. Dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Eso tiene que tener la inteligencia o el entendimiento de lo que está escrito, de lo que estás leyendo. Ahora, cuando usted entiende la historia de la nación de Israel fue que después que la nación de Israel enfogonó al Señor, y después que el rey Salomón rompió las leyes por hacer templos a las dioses de sus concubinas, el Señor partió a la nación de Israel en dos partes, en dos reinos. El reino del sur, que es Judá, Benjamín y Levi, que usted ve aquí. Judá, Benjamín y Levi, ese es el reino del sur, y el reino del norte, que es el resto de las otras tribus, empezando con la tribu de Efraín. Todas estas otras tribus fue el reino del norte, el reino norteño, y este es el reino sureño. El Señor los partió, y en pos de tiempo el reino norteño cayó debajo de los asirios y fueron llevados cautivos en Asiria. Y en pos de tiempo también la nación o el reino de Judá, esas tres tribus cayeron debajo de la mano de los babilonios. Y desde ese tiempo la tierra de Israel estaba asolada, pero todavía el reino sureño todavía estaba ahí hasta el tiempo de Yahushai, el Mesías. Entonces después de eso todas las tribus cayeron. Ok, con eso en mente, cuando usted lee Romanos capítulo 11, eso es lo que está, esto es el tema que se trata este capítulo. Dice aquí, este es el apóstol Pablo hablando. Digo pues, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? En ninguna manera. Solo estaba hablando a los israelitas que estaban en Roma. Ok, es más, vamos a ir a Romanos capítulo 1 y versículo 7. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Yahweh, llamados santos, ¿ve? Gracia y paz tengas de Yahweh nuestro Padre y del Señor Yahushai. Ahora, ¿quién son los llamados santos? ¿Quién el Señor llamó santos? Por eso que usted tiene que escudriñar las escrituras y buscar, en las escrituras, pero tiene que tener un maestro que le enseñe. Este es el libro de Deuteronomio, creo que es capítulo 7, versículo 6. Dice: porque tú eres pueblo santo a Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo
especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahweh y os ha escogido, porque vosotros eras los más pocos de todos los pueblos. ¿A quién el Señor está hablando aquí? A la nación de Israel, que ellos son que un pueblo santo a Él. Son los santos de que está hablando aquí en el libro de Romanos capítulo 1. El libro de Romanos está hablando de los israelitas. Vamos a ir de ahí al libro de Salmos capítulo 148 y 13. Alaben el nombre de Yahweh, porque solo su nombre es elevado. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ensalzó el cuerno de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. El pueblo a él cercano. Aleluya. Solamente la nación de Israel son los santos del Señor. La gente que estaban en Roma, que eran extranjeros en Roma, son los israelitas. Este es Salmo 55. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y no todo el mundo hizo pacto con el Señor por sacrificio. Solamente la nación de Israel fue los que hicieron el pacto al Señor por sacrificio y derramamiento de sangre de animales por el perdón de pecados. ¿Ok? Ahora vamos a ir de ahí. Había otra escritura que entró en mi mente, pero se me olvidó ahora. Pero vamos para atrás, Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. El Señor está hablando de la nación entera, pero primeramente le estaba explicando a estos israelitas extranjeros que estaban en Roma. Esa fue la escritura. Hechos capítulo 2 y versículo 10. Estos eran judíos, más versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. ¿Por qué? Porque los judíos estaban esparcidos en todas esas tierras. ¿Ok? Ahora brincando al versículo 10. En Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de África, que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros. ¿Por qué? Porque estos israelitas eran romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, porque tenía los judíos que sabían que eran israelitas, y los convertidos eran los israelitas o los judíos que se convirtieron a Yahushua, ¿cómo se llama? A creer en Yahushua, porque antes de eso ellos solamente iban detrás de la ley. Cuando el Señor vino y ellos entendieron y aceptaron al Señor, se convirtieron de guardar la ley perfectamente a creer en el Señor por la fe de Yahushua. ¿Ok? Ahora, para traer Romanos 11. Porque yo también soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo le estaba diciendo que el Señor no desechó de la nación de Israel, porque él también es israelita. ¿Ok? Dice, no ha desechado Yahweh a su pueblo, el cual antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como hablando con Yahweh contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido? No sé si dice destruido en otra versión, pero derruido. Y yo he quedado solo y procuran matarme. Eso fue cuando Elías estaba corriendo de Jezebel. Ok, se creía que él era el último profeta. El apóstol Pablo está usando esto para explicarle a los israelitas extranjeros que el Señor no destruyó a su pueblo. Ok, más que le dice la divina respuesta, que he dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Hay ciertos
israelitas reino sureño, Judá, Benjamín, Levi, que todavía son parte de esto porque son parte de la elección. Y esto va por la elección. Y si por gracia, luego no por las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Por qué? Porque es según Yahweh, según lo que Él quiere hacer. Dice que pues lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado. ¿Y que estamos buscando? Al reino. Están buscando a la salvación, pero no la han alcanzado. Mas la elección lo ha alcanzado, porque había algunos de entre ellos que lo alcanzó. ¿Por qué? Porque eran parte de los elegidos, como los apóstoles de Yahushua, la gente que creyeron en los apóstoles, el apóstol Pablo y los hombres que creyeron en él. Las mujeres también que creyeron en él. Ellos eran todos parte de la elección. Y a Cornelio, que era un israelita extranjero, él también cogió de esta gracia. ¿Por qué? Porque él era israelita y él era parte de la elección. Y los demás fueron endurecidos. El resto de los judíos del reino sureño, Judá, Benjamín, Levi, fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Señor no quería que ellos se levantaran de ese sueño. Y David dice, séales vuelta su mesa en lazo y en red y en tropezadero y en paga. Esta misma Biblia que está dispuesto a ser para el bien de Israel, a ciertos israelitas, esto fue una trampa. ¿Ve? Por eso que hasta hoy en día tiene esta gente en las iglesias que predican un evangelio que no está bien. Predican una doctrina que no está bien. Porque eso fue lo que les fue enseñado a ellos de sus maestros, los llamados blancos. Y ellos empujan eso con todo su corazón. Y no entienden que ese mensaje está mal. Dice, sus ojos se han obscurecido para que no vean, y agobiarles siempre el espinazo. Digo pues, han tropezado para que cayesen. Porque tropezaron estos judíos, lo hicieron porque se cayeron para siempre, en ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles o a los israelitas extranjeros. Porque usted tiene que ir para atrás en la historia para entender que estos gentiles eran israelitas, pero no se estaban llamando israelitas en este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando vino Antioquio de la semilla de los griegos, vino y destruyó al templo y hizo que la nación de Israel empezaran a comer cerdo y eso. Algunos de ellos pelearon contra los griegos y algunos de los israelitas hicieron las maldades de los griegos. Este es el libro en el apócrifo, el libro de Segundo Macabeos, capítulo 6 y versículo 1. Poco tiempo después, el rey envió a un consejero ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las costumbres de sus padres y a no vivir conforme a las leyes de Yahweh. Estos eran israelitas que dejaron de hacer las leyes del Señor Yahweh Bashem Yahushai y a profanar el templo de Jerusalén, dedicando a Júpiter olímpico y a dedicar el del monte Gerazim a Júpiter hospitalario, conforme a las idiosincrasias de los habitantes de aquel lugar. Este recrudecimiento del mal se hacía penoso e insoportable para todos. Ahora vamos a brincar abajo al versículo 6. No se podía observar el sábado, el día de descanso,
y no está hablando de sábado, viernes y sábado. Está hablando la palabra sábado significa descanso. En inglés se llama Sabbath, o en hebreo Shabbat. No podían observar el día de descanso, ni celebrar las fiestas de nuestros padres que están escritos en la ley, y ni siquiera declararse judíos. No se podían ni llamar judíos. Si no se podían llamar judíos, ¿qué se llamaban? Griegos. Por eso es que cuando usted lee la Biblia en el Nuevo Testamento y habla de no hay diferencia entre judío y griego, ¿por qué? Porque los dos son israelitas. Lo único que pasa es que uno de ellos se estaba llamando griego y el otro se estaba llamando judío. ¿Ok? Tenía tres diferentes clasificaciones de israelitas. Tenía los israelitas que sabían que eran israelitas. Tenía los helenistas. Los helenistas eran los judíos que sabían que eran judíos, pero estaban hablando el lenguaje griego. Y tenía los helénicos, que eran los israelitas que perdieron su heredad. Como dice aquí en el libro de Jeremías, capítulo 17 y versículos 4. Y habrá en ti cesación de tu heredad, la cual yo te di. El Señor dijo que iba a hacer una cesación de la heredad de nosotros. Y eso es lo que sucedió. Y en pos de tiempo no solamente perdimos la tierra, pero perdimos nuestra heredad, nuestro lenguaje, perdimos nuestra nacionalidad. Y por eso que muchos de los israelitas se estaban llamando griegos. Porque la ley de Antioquio era que no se podían ni llamarse judíos, no podían circuncidar los niños, no podían celebrar el día de descanso, no podían celebrar las fiestas, tenían que comer cerdo. Se hicieron inmundos, se hicieron asquerosos. Y por eso fue que los judíos y los israelitas que estaban en Israel los llamaban a ellos a gentiles, o abominaciones, asquerosos, ¿ve? Y no los querían aceptar más nada. Ok, este es el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 8. Dice, será tragado Israel, presto serán entre las gentes como vaso en que no hay contentamiento. Ok, y hay otro más en el libro de Oseas 9. Déjame ver si lo puedo encontrar. Versículo 10. Oseas 9 y 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos entraron a Baal Peor, que eran los diferentes ídolos de estas naciones, y se apartaron para vergüenza, y hiciéronse abominables como aquello que amaron. ¿Ve? Se hicieron abominables. Cuando se hicieron abominables, el Señor los quitó de la tierra. Y en pos de tiempo, como leímos aquí, no se podían ni llamar judíos o israelitas. Se estaban llamando griegos, se estaban llamando gentiles, y por eso fue que cuando usted lee el Nuevo Testamento, habla de los gentiles que el Señor está trayendo para atrás, de entre medio de estas naciones donde fuimos esparcidas. ¿Ok? Cuando los judíos tropezaron y cayeron de la gracia, el Señor dice que eso no fue para la destrucción de ellos, en ninguna manera. Más por el tropiezo de ellos vino a la salud a los israelitas extranjeros, gentiles, que los judíos estaban llamando gentiles. Es más, vamos a ir de ahí. Y esta lección a lo mejor va a tener que ser en dos partes. No la quiero hacer muy larga porque yo sé que la atención de Israel no es bien poca. Este es el libro de Efesios 2 y 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, ustedes israelitas extranjeros fueron llamados o eran gentiles en la carne. ¿Y cómo sucedió eso? Se hicieron abominables cuando estaban adorando a los ídolos de las otras naciones.
que eras llamados incircuncisión. So, ¿quién los estaba llamando incircuncisión? Por la que se llama circuncisión. ¿Y quiénes son esos? Los judíos en Israel estaban llamando a estos otros israelitas incircuncisos, hecha con mano en la carne. ¿Ok? So, ahora, yendo para atrás, Romanos 11, estos gentiles son israelitas extranjeros, para que fuesen provocados a celos. So, el Señor hizo que estos judíos en Israel cayeron para que los israelitas extranjeros fueran traídos para atrás a la gracia, para que ellos, los judíos, estuvieran provocados a celos. Ahora vamos a ir de ahí a Hechos, capítulo 13, versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y entonteceos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. ¿Y qué iba a ser esto? Que no iban a creer, que le iban a contar, que los israelitas que fueron esparcidos entre estas naciones y se estaban llamando por nombres de estas naciones, que eran abominables, que eran asquerosos, que eran se convirtieron en gentiles. Ellos iban a tener gracia para retornar para atrás al Señor Yahweh Bashem Yahushai y ser limpiados, porque la limpieza empieza por la palabra del Señor. Este es Salmos 119 y 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Ves? La palabra del Señor es lo que nos limpia. Y eso fue lo que limpió a los israelitas extranjeros para que pudieran entrar al ministro del Señor. A San Juan 15:3, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Y por eso que el bautismo es el bautismo de la palabra, porque la palabra es la agua y lo que nos limpia. ¿Ok? Para en Romanos, fueron provocados a celos. ¿Ok? Hechos 13 y 41, eso fue lo que le iba a suceder, que no iban a creer. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles o los israelitas extranjeros, les rogaron que el sábado o el día de reposo, el día de descanso siguiente, les hablasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos proselitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Yahweh. Y el sábado o día de descanso siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Yahweh. Mas los judíos, visto el gentío, que fueron los israelitas extranjeros, vieron que había muchos de ellos, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ellos estaban enfogonados, estaban celosos, y eso fue la razón en que el Señor quitó a los judíos en aquel tiempo y puso a los israelitas extranjeros por la salvación, para que ellos se pusieran a celo para cumplir la profecía del Señor. ¿Ve? Para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, cuando los judíos cayeron, eso fue la riqueza del mundo, la riqueza del resto de la nación de Israel. ¿Y qué es la riqueza? Brincando al versículo 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esta palabra es la riqueza de Yahweh. ¿Ok? Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando los judíos cayeron, el reino sureño, el resto de Israel, el resto del mundo de Israel se enriqueció. Vamos a ir de ahí al libro de Isaías 45 y 17.
Israel es salvo en Yahweh con salud eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos o por todos los mundos, por todo el mundo. Porque este es el mundo del Señor que no tiene fin. ¿Ok? El mundo de Israel es el mundo que no tiene fin. Va a ser para los siglos hasta los siglos. Ok, so ahora, y si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos, la riqueza de los gentiles, cuanto más el henchimiento de ellos, porque el Señor los iba a traer para atrás, porque esa misma misericordia que fue extendida a los israelitas extranjeros va a ser extendida para atrás a los judíos. Porque a vosotros hablo, gentiles o israelitas extranjeros, por cuanto pues yo soy apóstol de los israelitas extranjeros. Mi ministerio honro, por si en alguna manera provocase a celos a mi carne. So, él está empujando esta palabra a los israelitas extranjeros para provocar a celos a los de la carne de él, que eran ¿qué? Judá, Benjamín y Levi, que eran el resto del reino sureño. E hiciese salvo a algunos de ellos. ¿Por qué? Porque hay una elección. Y esa elección, cuando usted lee el libro de Apocalipsis capítulo 7, le dice que van a haber 12,000 de cada tribu que van a ser salvos. O cada tribu tiene una elección que van a ser salvos. Y entonces después de eso, el resto de Israel que el Señor ha escogido para ser sus elegidos. Porque si extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, porque ¿qué es la palabra reconciliación? Pues vamos a buscarla. La palabra reconciliación, déjame ver, reconciliación, definición, aquí estamos. Dice acción de reconciliar o reconciliarse. Ok, so vamos a ir a reconciliar. Conciliar. Hacer que reestablezcan su amistad dos personas. ¿Ve? ¿Y qué sucedió? So, el Señor, la reconciliación es restablecer amistad entre dos personas. Porque el Señor Yahweh quitó a la paz de nosotros. Ok, vamos a ir a Jeremías 16. Y 5. Porque así ha dicho Yahweh, no entres en caso de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Yahweh, mi misericordia y piedad. So, el Señor quitó a la paz entre él y nosotros. Por eso que Yahushua es el príncipe de paz, porque él vino a traer paz para atrás entre Yahweh y nosotros, la nación de Israel. Ok. La palabra reconciliación, otra vez, es hacer que restablezcan su amistad dos personas. ¿Ve? Por eso fue que Yahushua fue el mediador entre Yahweh y nosotros, para reconciliar o traer para atrás al Señor a la nación de Israel. Ok, aquí la palabra reconciliación en griego, catalaga, algo así. Intercambiar del negocio de los cambistas, intercambiando valores equivalentes, ajuste de una diferencia, reconciliación, restauración a favor, ¿ve? Con Yahweh y la nación de Israel. Dice en el Nuevo Testamento de la restauración del favor de Yahweh a los pecadores que se arrepienten y ponen su confianza en la muerte expiatoria de Yahushua, de Cristo, Yahushua, o Mesías, Mashiach. Ok, ahora los pecadores, ¿qué es pecado? Vamos a ir a Segundo Juan. Segundo Juan.
capítulo 3. No, perdón, 1 Juan. 1 Juan, capítulo 3 y versículo 4. No tengo yo, perdón. No, es 4, perdón. 1 Juan. 1 Juan 3. 3 y 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Ve? El pecado es la transgresión de la ley. ¿Ok? Los pecadores que son reconciliados son los israelitas, porque la nación de Israel fue la única nación que el Señor Yahweh le dio sus leyes, estatutos y comandamientos a ellos solamente. Salmo 147, 19. Él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho esto con toda gente y no conocieron sus juicios. Aleluya. El Señor no hizo eso con todas las otras naciones, solamente con la nación de Israel. Ok, para atrás en Romanos capítulo 11, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, la reconciliación es trayendo para atrás la paz entre Yahweh y la nación de Israel. ¿Qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Porque el Señor los va a traer a ellos para atrás. Porque la razón que los quitó a ellos es para traer el resto de los elegidos de entre los israelitas que estaban esparcidos, que se estaban llamando griegos, y que los judíos llamaban incircuncisos o gentiles o extranjeros. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todos los israelitas salen de las aguas de Judá. Es más, este libro de Isaías 48:1. Oíd esto, casa de Jacob. Jacob es ¿quién? El padre de la nación de Israel, ¿verdad? Que os llaméis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá. Ahora, si Jacob o Judá fue Jacob o Judá fue el cuarto hijo de Jacob. ¿Cómo Jacob puede salir de las aguas de Judá? ¿Ve? Es imposible si Judá salió de Jacob. Toda la nación de Israel salen de Judá. Espiritualmente se lo puede recibir. Esta es la raíz y las ramas que son santas. ¿Ok? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Yahweh él mismo también es de la tribu de Judá. Y él es santo. Esa es la raíz de la nación de Israel. Por eso es que el Señor quiere salvar a la nación de Israel primero. Perdón, a la tribu de Judá primero. ¿Por qué? Porque ese es el primer... ellos son los líderes de la nación de Israel. Este es el libro de Zacarías 12 y 7. Y liberará Yahweh a las tiendas de Judá primero. ¿Ve? Por eso fue que cuando Yahweh vino, él vino primero a ¿quién? A los judíos. Que habían, la tribu de Judá estaba ahí en el reino sureño. Porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá, porque Judá es el principio, ellos son la primer tribu. Por eso fue que el Señor los levantó a ellos primero, porque ellos son los santos. Ese es el monte de Sión de Yahweh. ¿Ok? Esa tribu es la tribu que el Señor quiere más que a todo el mundo. Y según la profecía, ellos iban a ser los que iban a ser adorados primero y más altos que el resto de la nación de Israel. Este es el libro de Génesis 49 y 8. Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. La tribu de Judá es la tribu más santa de la nación de Israel. Que la tribu de Judá hoy en día son los llamados morenos, que el mundo entero menosprecia.
Y ellos son la tribu en quien el Señor adora más. Porque el Señor él mismo es un hombre moreno. Su hijo Yahushai es un hombre moreno. ¿Ok? Y la tribu de Judá es la santa y esa rama o esa raíz santa. ¿Ok? So, para atrás en Romanos capítulo 11. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas. ¿Por qué? Porque tú estabas asqueroso. Tú eras, ¿cómo se llama? Deme un momentito aquí. Wild. Salvaje. Tú eras salvaje. Y el Señor te sacó de esa situación salvaje y te trajo al fruto o a la palabra o a la verdad para limpiarte. ¿Ves? Tú eras bárbaro. So, las ramas fueron quebradas. Ok, vamos a bregar con eso. Ese es el libro de Jeremías, capítulo 11. Vamos a empezar al versículo 13. Dice, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá. ¿Ve? Y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer sahumerios a Baal. El Señor estaba enfogonado también con el reino de Judá. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré el día que en su aflicción a mí clamaren. Que tiene mi amado en mi casa, habiendo hecho abominaciones muchas, ¿ve? Y las carnes tantas pasaron de sobre ti, porque en tu maldad te gloriaste. Oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó Yahweh tu nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. So, la tribu de Judá eran esas ramas que cayeron de gracia en la cara del Señor. Y los israelitas extranjeros que estaban asquerosos por adorar a estos ídolos, el Señor los trajo, los limpió y los trajo para atrás a la nación, a la palabra, para atrás a gracia con Yahweh Bashem Yahushai, porque antes de eso el Señor no quiso escuchar o oírlos más nada. Ok, ahora vamos a ir de ahí al libro de Amos. Amos, capítulo 9 y versículo 9. Dice, porque he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes. ¿Por qué? Porque el Señor va a sacar y ¿cómo se llama? Separar a la nación de Israel de entre medio de estas gentes, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito en la tierra. ¿Por qué? Porque toda la nación de Israel en pos de tiempo va a ser salva. ¿Ok? So, ninguno de Israel se va a perder. Hoy en día 2/3 se van a perder, pero en el reino van a venir para atrás por los elegidos. ¿Ok? So dice, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. So tú que estabas salvaje, ahora tienes gracia y entraste al árbol de oliva que es natural. Y tú no eres natural porque tú estabas allá afuera adorando a esos ídolos y te ensuciaste. So ahora te tengo que limpiar para entrarte aquí a la raíz pura. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, porque tú no eres Judá, tú eres de las otras tribus y tú te caíste. So no te engrandezca contra ellos, porque ellos cayeron para tú poder tener misericordia. Y la misma forma en que el Señor quitó a la tribu de Judá y al reino sureño, Él puede quitar al reino norteño si se engrandecen contra Judá, porque no están supuestos a hacer eso. No te jactes
Pues las ramas dirás, pues las ramas dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas. Porque ellos no creyeron en Yahushai, ellos fueron quitados de ahí. Mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Yahweh no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Y el Señor dice que la nación entera de Israel, aquí en Jeremías 12:20, porque desde muy atrás he quebrado tu yugo y roto tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol umbroso, corrías tú, oh ramera. Y yo te planté de buen vidueño, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmiento de vid extraña? Ustedes estaban ya inmundos, asquerosos, ¿no? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Yahweh. ¿Cómo dices, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira, y tú proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que frecuentas sus carreras. El Señor dijo que la nación de Israel estaba asquerosa. El Señor está trayendo para atrás a los salvajes, que son los israelitas extranjeros, para atrás a esto que es natural, a esto que es santo. Y se los limpió para traerlos para atrás. Mira pues la bondad y la severidad de Yahweh, la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si estos israelitas extranjeros, no perseguían detrás de lo que el Señor enseñó, el Señor los que puede sacar para atrás. Y puede también entrar a los israelitas que cayeron, porque esa es la gracia del Señor. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Yahweh para volverlos a ingerir, ¿ve? Y por eso es que en este tiempo 2/3 de la nación de Israel van a morir, pero van a venir para atrás por los elegidos, porque en el reino todo Israel va a ser salvo. Y cuando digo Israel estoy hablando de los morenos, latinos y indios nativos, ¿ok? Dice, porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, cuanto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seas acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, en la tierra de Israel, Judá, Benjamín y Levi, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles o de los israelitas esparcidos, o los israelitas extranjeros. ¿Por qué? Porque el Señor va a traer la nación entera para atrás. ¿Ve? Dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Ve? La nación de Israel entera, aunque estén asquerosos allá afuera, adorando estos diferentes ídolos, el Señor va a traer a la nación de Israel entera para atrás a él. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. ¿Ves? Va a quitar la impiedad de todo Israel. ¿Ok? Y este es mi pacto con ellos cuando quitaré sus pecados. Así que cuanto el evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. ¿Ve? Porque son los de Judá y los gentiles que son israelitas extranjeros, o el reino norteño, y ciertos del reino sureño que cayeron y adoraron a ídolos. Ellos son adorados del Señor porque son parte de la elección. Es la nación santa o escogida del Señor Yahweh Bashem Yahushai,
que sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Yahweh. ¿Por qué? Porque el Señor escogió esto. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Yahweh, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. ¿Ve? Así también estos ahora no ha creído, para que por la misericordia que para con vosotros ellos también alcancen misericordia. ¿Por qué? Porque son todos israelitas. Porque Yahweh encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. ¿Ves? A todos, a los israelitas que sabían que eran israelitas y a los israelitas que no sabían que eran israelitas. O profundidad de la riqueza de la sabiduría de Yahweh, de la ciencia de Yahweh, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió a la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea gloria por siglos. Amén. So, ahí es el libro de Romanos capítulo 11. Y ahora entienden que Romanos capítulo 11 está hablando de los israelitas, del Judá, Benjamín y Levi, el reino sureño y el reino norteño. Y que los israelitas que sabían que eran israelitas, que perseguían detrás de la ley, eso es la circuncisión. Y los israelitas que perdieron su heredad, que se estaban llamando griegos y gentiles, y ese es el resto de la nación de Israel. Y el Señor los va a traer a los dos juntos, uno con el otro. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. So, con eso espero que hayan aprendido algo, y hasta la próxima vez les digo Shalom.